nueva semana de trabajo. Bueno, espero que les esté yendo genial y que estén muy bien, ¿ya? Hoy día, chiquillos, bueno, vuelvo a hacerles un video porque se viene nuevo material y por lo tanto nuevo aprendizaje, ¿ya? Lo primero que les voy a contar, chiquillos, es que con la clase de hoy ya cerramos el primer eje temático, por así decirlo, que era referirnos sobre todo al cambio de mentalidad, ¿verdad? Y al cambio político y económico entre la Edad Media y la Edad Moderna, para entrar en un nuevo eje temático con el que vamos a ir finalizando la unidad, que tiene que ver con la llegada de los europeos al continente americano, ¿ya? Eh, bueno, eso. Así que los dejo con la explicación del nuevo material. Bien, chiquillos, este nuevo material tiene por título Los españoles llegan a América. ¿Encuentro, enfrentamiento o descubrimiento? ¿Ya? Esa es la pregunta que va a guiar esta guía, y que también yo quiero que un poquito guíe la reflexión que vamos a tener, como más allá de los contenidos, de las habilidades, ¿verdad? Etcétera, como la reflexión que a mí me gustaría que quedara de fondo. Cuando hablamos de que los españoles o los europeos en general llegaron a América, hablamos de que sucedió un encuentro, de que sucedió un enfrentamiento o sucedió un descubrimiento, ¿ya? Es una reflexión bien interesante que no es necesario resolverla de inmediato, pero que sí quiero que la tengan ahí en cuenta, ¿ya? Como objetivo para este material, chiquillos, va a tener argumentar por qué la llegada de los europeos a América implica un enfrentamiento entre culturas, considerando aspectos como las diferencias culturales, la magnitud del escenario natural americano, la desarticulación de la cosmovisión de las sociedades indígenas. En general, chiquillos, para explicar esto brevemente, lo que vamos a ir haciendo durante estas semanas es explicar cuáles son las consecuencias en términos culturales, sociales, políticos, etcétera, etcétera, que tiene la llegada de los europeos a América. Fundamentalmente entendiendo esto como el choque de dos culturas muy distintas. Les cuento. En este material lo primero que van a encontrar va a ser una actividad inicial. Ya esta actividad inicial es bien simple, pero me gustaría que le hicieran bien a conciencia. Aparece una imagen, ¿ya? En donde se identifican claramente, ¿verdad? Personas viendo llegar unos barcos, ¿ya? Eh, y esta imagen viene acompañada de tres preguntas muy simples, ya de índole reflexiva, que me gustaría que pudieran responder con toda honestidad y seriedad, ¿ya? Para responder estas preguntas no necesitan nada más que la imagen y su reflexión, ¿verdad? Así que no voy a ahondar mucho más sobre ese material. Luego viene el primer texto, ¿ya? Este texto, bueno, está escrito por mí en este caso, basado en el texto de estudio, y habla sobre los viajes de exploración, ¿ya? ¿Qué es importante entender acá, chiquillos? ¿Por qué Portugal y España en particular, que fueron los primeros, los pioneros en este sentido, se lanzaron al mar a buscar nuevos territorios? Yo creo que todos saben, porque es de conocimiento más o menos cotidiano, ¿verdad?, que Cristóbal Colón llegó a América por un accidente. Él no venía buscando América, ¿verdad? Y por eso se habla de que Cristóbal Colón descubrió, ¿verdad?, América. Ahora, en este primer texto, lo que se intenta explicar es lo siguiente. Eh, Tanto Portugal como España, o en este caso van a encontrar en la guía como Castilla y Aragón, ya que Castilla y Aragón eran dos reinos que se unificaron y dieron vida a lo que hoy día, hasta hoy día conocemos como España, ¿verdad? ¿Por qué estos dos estados modernos, ya como vimos en la clase o en la guía anterior, deciden lanzarse al mar, eh, y por accidente terminan descubriendo América? Bueno, una de las principales motivaciones, y eso lo plantea el texto, tenía que ver con la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Eh, en la edad moderna, chiquillos, tanto, bueno, yo diría que toda Europa en general busca o tiene un comercio muy activo con Oriente, ya fundamentalmente con China y India. ¿Qué se consigue en China y India, chiquillos? Son varios los insumos, por así decirlo, pero fundamentalmente existían dos insumos que eran muy preciados por Europa: las especias, ¿ya?, como la pimienta, ¿ya?, y las telas preciosas y metales preciosos que existían en la India y en China también son, entre comillas, receptores de este interés por parte de los europeos. Es por esto, chiquillos, que tanto España como Portugal intentan buscar nuevas rutas para acercarse a Oriente,
¿ya? ¿Por qué nuevas rutas? Porque existe un camino por tierra, ustedes lo podrían ver en un mapa, ¿verdad? Pero es un camino bastante largo y complicado, y que aparte, bueno, se produjo en este contexto histórico la invasión del Imperio Otomano y por lo tanto también hacía que fuera muy difícil de transitar y además encarecía mucho los precios, ¿ya? Ustedes sabrán que cuando uno intenta importar algo desde otro lugar, eso tiene un precio más elevado que el original. Supongo que algunos de ustedes o sus padres, ¿verdad? Sus familias habrán comprado algo en el extranjero, comprado algo en China, por ejemplo. Eso viene con un pequeño impuesto que hace que el valor suba. En estos tiempos los impuestos eran todavía mayores y por lo tanto encarecían mucho los productos. Por eso se buscan nuevas rutas. Es en este sentido, ¿verdad? Cómo se llega a dar por accidente con América. Fueron varios los viajeros, ¿ya? No fue solamente Cristóbal Colón, fueron muchos, pero Cristóbal Colón tuvo la suerte o la desgracia, ¿verdad?, de llegar a este continente conocido como América, ¿ya? Ahora, luego de eso en la guía viene un pequeño, yo lo diría como esquema, ¿ya? En realidad son 5 puntos claves que vienen con una pregunta que dice, ¿qué posibilitó que los estados europeos se lanzaran a recorrer el mundo? ¿Qué es lo importante de esto, chiquillos? Si yo quiero decir, bueno, quiero recorrer el mundo para buscar nuevas rutas comerciales, necesito varias cosas antes, no es llegar y salir, ¿ya? En este caso, en esta guía se destacan 5 puntos que hacen que los europeos tengan la posibilidad de salir a recorrer. En primer lugar, eh, tanto España como Portugal, ¿verdad? Buscaban nuevas rutas comerciales. Eso ya lo vimos y está más o menos claro. Segundo, esta búsqueda de nuevas rutas comerciales, chiquillos, se amparaba en que existían ciertos avances técnicos y científicos que permitían explorar, ¿ya? Van a encontrar aquí, si se ponen a investigar un poquito más, por ejemplo, el astrolabio, la brújula, etcétera, son elementos tecnológicos que permitían recorrer en los mares, ¿verdad?, con mayor seguridad, y por lo tanto que permitían estos viajes de exploración. Tercero, existían también estados modernos que buscaban aumentar su poder, aumentar su frontera y por lo tanto que les parecía interesante descubrir nuevos territorios. Cuarto, teníamos una nueva clase social, una burguesía que estaba dispuesta a invertir su dinero en estos viajes buscando riquezas. Y también un grupo social o varios grupos sociales más desfavorecidos como los artesanos, los campesinos, etcétera, que están dispuestos a embarcarse en estos viajes, buscando, aquí existe un dicho bien coloquial pero que hace harto sentido, buscando hacerse la América, es decir, buscando riqueza, buscando una nueva posibilidad de vida. Y por último, un último factor que posibilita que España y Portugal puedan salir a recorrer el mundo se encuentra en una nueva mentalidad. Como ya lo vimos, el humanismo y el renacimiento inspiraban al hombre a ser un explorador, un buscador de la verdad. Y por lo tanto, en ese sentido, lanzarse al mar a aventura y a buscar nuevas tierras parecía bastante coherente, ¿ya? Luego de eso entonces, de este especie de esquema o modo conceptual, vienen algunas preguntas con respuesta breve. Son 3 preguntas bien sencillas que se responden utilizando el texto y esta especie de esquema. Y por último, chiquillos, la última actividad tiene que ver con una actividad de investigación, ¿ya? Esta actividad de investigación es bien entretenida. Yo lo que les pido es que ustedes investiguen sobre cómo era América y cuál era su situación, qué pueblos existían, con qué nivel de desarrollo cuando llegaron los europeos. Porque América no era un continente vacío cuando llegaron los europeos, ¿ya? América ya funcionaba, tenía sus propios pueblos, tenía su propia geografía, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes investigan sobre eso y hay 3 preguntas que tienen que responder con su investigación. La primera es en qué situación se encontraba América cuando llegaron los europeos, es decir, existía gente o no, más o menos cuánta gente, etcétera, etcétera. Luego, la pregunta 2, ¿cuáles eran los pueblos más avanzados en América cuando llegaron los españoles? ¿Ya? Y por último, la pregunta número 3, ¿cómo fue la relación entre los americanos, es decir, la gente que vivía en América, y los europeos que llegaron? ¿Ya? Así que eso es todo, chiquillos. Quedo atento a cualquier duda, cualquier pregunta. Que tengan buena semana, un buen trabajo, ¿ya? Descansen y trabajen, organicen bien su tiempo, cuídense harto, cuiden a sus familias. Un abrazo y nos vemos pronto.